Hola amigos del canal, hoy tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a Emilio Costa de Venezuela Provincial, que así se llama su canal. ¿Qué tal estás, Emilio? ¿Qué estás? Hola Ángel, bueno, encantado de estar en tu canal de YouTube, Hijos Biónicos. Y sí, Bónicos, para mí, bónicos, Bonicos, bónicos, perdón. bónicos. Porque biónico es otra cosa. Sí, sí. Y bueno, para mí es todo un placer, ¿no? Compartir Gracias. contigo y con mi contertulio Antonio Moreno Ruiz, ¿no? Y luego tenemos a Antonio Moreno Ruiz, que tiene un canal con su propio nombre también en YouTube, muy interesante, ¿no? Que también le sigo. ¿Qué tal, Antonio? Pues muy bien, encantado de estar aquí con ustedes. Mm. Que coincidimos aquí en Perú, ¿no? Pues tú viviste muchos años, en Lima vivías tú, ¿no? Sí, señor, yo viví en Lima desde el 2011 al 2017. Sí, yo vivo en Trujillo. Llevo ya Ajá, 11 años aquí. al 11 norte. años. Sí, al norte. ¿Estás La acostumbrado eterna ya, primavera. estás acostumbrado ya al picante? No, no, no. Bueno, lo tolero más, pero no es sano, la verdad. O sea, eso es- Sí, lo tolero, ¿no? Antes no me gustaba nada, ¿no? Pero intento evitarlo porque no es bueno, no es bueno. Bueno, Muy fuerte. hay un dicho que dice la maldición de Moctezuma, los españoles que comen mucho picante en Hispanoamérica, ¿no? Joder. Que después Que, van para el baño, es que, seguro. ¿sabes lo que pasa? Que todo te sabe igual. Entonces, si le echas picante, da igual que comas pescado, que comas. Es que sabe igual todo. Y ahí, no, a mí. Aparte que ya la comida la hace muy condimentada, ¿no? Bastante condimentada. Si encima le echas picante, peor, ¿no? Hombre, un poquito está rico, ¿no? Pero poco. Una cosa No, suave. pero para el norte sí hacen buenos ceviches y hay buena Sí, cocina en el norte del Perú. sí, 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 sí. Si es que hay buenos ingredientes, ¿no? Es como Galicia, ¿no? Como tienen buenos ingredientes, pues está rico. Pero bueno, yo, Ujú. por ejemplo, el ceviche tampoco creas que me entusiasma mucho, ¿no? No está mal, pero bueno, depende. A veces tiene que estar muy fresco el pescado, ¿no? Que es la historia. Claro. A mí sí, yo sí soy un entusiasta del ceviche, Tú ¿eh? eres entusiasta, ¿no? Sí, Sí, no, es que el que le gusta el ceviche lo come hasta para desayunar, ¿no? Es una sí, cosa sí. impresionante, ¿no? ¿Cómo come ceviche para desayunar? Pescado crudo, ¿no? Ujú. No, yo no podría. Ni pescado frito, ni nada para desayunar, no me entra en la cabeza, ¿no? Desayunar pescado, ¿no? Pero aquí sí lo hacen. Sí. Así que, bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico, que va a ser, a ver si nos van a tirar piedras, que vamos a hablar de los Borbones. A ver Así es. qué, a ver así en general qué impresión tenéis vosotros, qué podéis decir de los Borbones, así para empezar, ¿no? Una perspectiva así amplia. A ver, empezar que quien quiera. Bueno, contrario a la opinión predominante, ¿no? De que se dice que los Borbones y la monarquía hispánica durante el siglo XVIII, pues era una ruina económica, un imperio represor, derrochador, absolutista y centralista. Y recientemente, pues han surgido trabajos de investigación que desmontan este mito, ¿no? Inclusive vemos estudios de la universidades importantes como Oxford, Regina Grafe, que estudian las cajas reales de todos los virreinatos y las capitanías generales. Y cuando nos ponemos a observar detalle por detalle, es todo mentira, ¿no? Es como que si existiera una leyenda negra en contra de los Borbones. Y yo creo que va mucho más allá, ¿no? O sea, yo creo que mezcla un poco lo político, hay un trasfondo político detrás de todo esto, ¿no? Esta leyenda negra, porque hoy en día, pues, es la dinastía que reina en España. Y bueno, esperemos que Eh, en este podcast, pues, vayamos desmontando un pe- poco a poco Pero ese mito. los de ahora no son ni sombra de aquellos, No, pero por supuesto, pero yo creo que hay mucho trasfondo político que va a la actualidad, ¿no? De eso no hay duda. bueno, yo es que creo que la monarquía es inviable, ¿eh? O sea, que estos dos últimos ya han sido el remate, ¿no? Tanto Juan Carlos como Felipe VI ya no tiene solución para mí. Es sin Bueno, salida. dependiendo, ¿no? Porque si nos ponemos a ver, los gastos que hacen los presidentes de las repúblicas, como de Francia y Italia, son mucho más Bueno, sí, elevados sí, sí, a nivel económico que, sí.
que No, era bueno, incluso, una incluso casa los de real. Portugal, la República Portuguesa es también más cara. Hombre, yo, al hilo de lo que dice Emilio, yo creo que sobre el siglo XVIII ha habido demasiada literatura y muy poca historia. Y con esto no estoy diciendo que en el siglo XVIII todo fuera perfecto, que no hubiera sus defectos, sus historias, claro que los hubo. Pero a mí lo que ya me parece extraño y hasta pesado es que sobre los Austrias, ¿no? Sobre los siglos XVI, XVII, haya como una especie de aureola romántica. Es como una época que se nos presenta quijotesca, ¿no? Muy literaria, muy... Incluso fíjate entre muchos que se dicen hispanistas, porque claro, finalmente para la leyenda negra, pues cada cosa tiene su punto. Pero para muchos que se dicen hispanistas es como si los españoles fuéramos unos Quijotes románticos durante los Austrias y llega el siglo XVIII y de repente pues nos convertimos en unos malvados déspotas, impíos, centralistas, acaparadores, y eso además justifica pues las gloriosas y la epopeya de las independencias, porque claro, porque los Borbones estropearon toda la hispanidad y en fin, eso me parece que hay un discurso, yo te diría, entre comillas, literario, y que como dice Emilio, están saliendo ahora muy buenos autores sobre la época de Felipe V, de Carlos III y un largo etcétera, ¿no? Para que veamos dónde llega este plano literario. Un episodio muy conocido de la época borbónica, concretamente de Carlos III, es la expulsión de los jesuitas, con todas las aristas que tiene. Pues bien, los Austrias en el mismo siglo también expulsaron a los jesuitas. Sin embargo, no está en la cabeza de nadie eso. Se dice además que los Borbones en el siglo XVIII son los que inventan el despotismo. Mire usted, el despotismo en el siglo XVIII estaba desde el Marqués de Pombal en Portugal hasta Pedro el Grande en Rusia. No lo inventan ni lo traen los Borbones. Pero es más, en España, cuando hablamos de los Austrias, y otra vez muchos que se dicen hispanistas con buena intención, pero jamás mencionan la guerra de los comuneros y la guerra de las Germanías. La guerra de los comuneros en Castilla, la guerra de las Germanías en Aragón. No se menciona que en Villalar, cuando las tropas imperiales derrotan a los comuneros, los pretorianos que entran triunfantes son los vizcaínos, a los que los Austrias premian con muchas prebendas y los Borbones le dan todavía más prebendas a los vizcaínos, a los vascongados en general. O, por ejemplo, que Carlos I, en un acto de casi de desesperación, valga la exageración mía, le entrega a Venezuela a los banqueros alemanes. Aquello es un fracaso, y te lo digo porque muchas veces se dice, ojalá nos hubieran conquistado los alemanes, los ingleses. Los alemanes tuvieron 14 o 15 años en Venezuela, fue un desastre absoluto, e imploraron la vuelta de los españoles. O sea, entonces por eso te digo, Ángel, y lo hablo muchas veces con Emilio, yo creo que sobre el siglo XVIII, con sus luces y con sus sombras, lo que hay es demasiados tópicos, y sobre los siglos anteriores lo que hay es demasiado romanticismo. Es así abuela pluma lo que se me viene siempre a la cabeza. Pero, mira, ¿no creéis? Roca Barea dice que los Borbones lo que hicieron fue borrar la historia de España por tapar a la dinastía de los Austrias, ¿no? ¿No creéis que ese fue el pecado, uno de los pecados importantes de los Borbones? Porque sí es cierto que historia de España hay muy poca del siglo XVIII, ¿no? O sea, hay una caída brutal de, vamos, yo lo opino por encima, ¿no? De las letras y de la historia, ¿no? Del 17 al 18, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, yo te adelanto, Ángel, y perdona, Emilio, que el Archivo de Indias, que es el mayor monumento documental que hay en el mundo, es de la época de Carlos III y precisamente se recopila y se ordena para luchar contra la leyenda negra. Sí es verdad que en época borbónica entra una especie como de afrancesamiento cultural por toda Europa. En Rusia también estaba, no era solo de los Borbones en España. Pero, por ejemplo, el tema de borrar la historia de España, la mancha que carga la historia de España no viene en la época borbónica, viene en la época de los Austrias. Porque todas las exageraciones de Bartolomé de las Casas llegan muy pronto a Alemania y Flandes. Y son utilizadas como propaganda precisamente porque el padre de las Casas tenía muy buenos contactos con los déspotas flamencos que salieron mal parados de Castilla con la guerra de los comuneros porque Carlos I tuvo que hacer un mea culpa. Esto es en el siglo, a principios del XVI estamos hablando. Y luego... o sea, nada más empezar la dinastía. Esos fueron los primeritos años de los Austrias, ¿sí? Mira, hay una proclama muy interesante en las guerras realistas peninsulares que duran de 1820 a 1823. Muy poco conocida esta guerra. Y el barón de Eroles, que es un líder realista español,
él dice que el despotismo entra en España por la Casa de Austria y nombra a Carlos I. No porque Carlos I fuera malo ni que haya que satanizarlo, sino que tenemos que reconocer sus luces y sus sombras. El borrado de historia, que sí es verdad que en los Borbones, digamos, hay una especie como de prensa sobre los Austria que es negativa, hombre, pero lo que no ayuda es que el último Austria, Carlos II, que fue un buen rey, probablemente uno de los mejores de esta dinastía, dejara un testamento que su sobrino el archiduque no respete. No contento con eso, provoca una guerra civil espantosa, una guerra de sucesión, y entra en España aliado de los peores enemigos de España, como fueron Inglaterra y Holanda, que se dedicaron a hacer auténticas barbaridades. Porque el regalito de Gibraltar que todavía tenemos, eso no es de los Borbones, eso es del archiduque, que los ingleses se lo tomaron, y además los ingleses hicieron barbaridad y media con los holandeses. Por tanto, eso de decir, los Borbones... Y luego repitieron la guerra de independencia, ¿no? Les pareció poco y un siglo después hicieron otra vez, ¿no? Por eso te digo que yo eso de que los Borbones quieren borrar la historia de España a mí me parece una simpleza, no estoy de acuerdo con eso, y no estoy de acuerdo porque tenemos que señalar los contextos, el contexto de la guerra de sucesión de una Austria que entra aliado de los peores enemigos de España, sí, y que provoca una guerra espantosa, que de hecho esa guerra da el traste con todo el regeneracionismo que su tío Carlos II había hecho, porque fue una administración, la verdad que es que para pararse a estudiarla, si Felipe V pudiera haber continuado esa época de regeneración, y no hubiera tenido que coger un país después de una guerra de sucesión, y además, lo que hablo muchas veces con Emilio, cuando se dice, no, que España fue una mera sucursal de Francia. No es cierto. Felipe V, todo su reinado, su accidentado reinado, porque además él quiso abdicar, volvió, no paró hasta reconfigurar a España como una potencia. Y de hecho, una del corolario del reinado del primer Borbón es ese pacto tan interesante, no solo el pacto de familia Francia y España, sino la posición española sobre Italia, con Parma y Nápoles como monarquías sufragáneas, lo cual da un equilibrio geopolítico en el Mediterráneo interesantísimo que dura todo el siglo. Y perdón, Emilio, que me he ido yo por petenera. Sé que te apasiona el tema, por eso te dejo tranquilo. Es que sobre esto yo creo que hay que debatir mucho, ¿eh? Es uno de los temas que los hispanistas tenemos que dejar en claro de una vez, ¿no? Hay ciertos temas, y este es uno de ellos, que ya está bien, ¿no? De tanta fábula y de tanta historia que nos cuentan, ¿no? Y vamos a hacer nosotros otra leyenda negra dentro de nosotros mismos. Eso es ridículo, ¿no? O sea, la leyenda negra dentro de nosotros, ¿no? Del hispanismo, ¿no? Entonces hay que debatirlo y que salga a la luz lo que fue la realidad. Sí, no sé si Antonio vas a querer seguir o... Ya paro. Bueno, la mejor prueba de que no conocemos a los Borbones es esta. Conocemos más de los Austrias que de los Borbones hoy en día. O sea, lo que dice María Elvira Roca Barea no tiene sentido, porque como los Borbones han querido ocultar la historia de los Austrias y hoy en día conocemos muchísimo más de los Austrias que de los Borbones. Tú acabas de decir que en cuanto a las letras, las ciencias, las artes, etcétera. No, yo digo las letras, ¿no? El siglo de oro, sí. O sea, yo no, a nivel de literatura, yo creo mucho peor el siglo XVIII que el XVII, ¿no? Y el XVI. Bueno, que no tiene por qué ver con la dinastía, sí. ¿No? No es que le eche la culpa a la dinastía tampoco, ¿no? No, hay ensayos y historias críticas en el siglo XVIII de Feijó, de Mayans, de Benito Jerónimo también. En cuanto a las ciencias, yo creo que es la mejor época de todas. Sí. Vemos a científicos como Jorge Juan, como Antonio de Ulúa. Se hace la academia... Que eran prácticamente imberbes, porque tenían 20 y tantos años, ¿no? Esta gente, ¿no? Sí, y también se hace la Real Academia de Ciencias, se hace también el Museo del Prado, como una Real Academia de las Artes, vemos a Goya, o sea, la época de la Ilustración es muy, muy rica, y en un podcast que yo hice con Antonio, que hablábamos del siglo de oro, yo decía que el siglo de oro tenía que extenderse también al siglo XVIII, porque es que vemos muchas luces y muchos autores que son importantes en esta época, ¿no? El Don Juan más importante lo vemos en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, que lo escribe Zamora, ¿no?
y Don Juan y el Quijote son los dos personajes más importantes de la literatura española, ¿no? Hay muchas versiones de Don Juan, que muchos van a decir, no, que es más antiguo, de la época del Siglo de Oro, pero la versión más famosa es de la época del romanticismo, ¿no? Que es de principios del siglo XIX. Entonces, yo creo que más bien es una leyenda negra que está en contra de los Borbones, a decir que no hubo desarrollo de nada, pero es eso, la ignorancia que hay de que no estudiamos lo que en verdad no tiene sabemos. todo ese siglo XVIII, que es riquísimo. Vemos exploraciones científicas a Alaska con los Borbones. En Venezuela vemos también la expedición de límites con Portugal, ¿no? Que está a la cabeza José Solano y Bote. La Armada se reconstruye y se potencia. Queda sin duda alguna porque lo que no dicen es que no había armada a principios del siglo XVIII. Eso no lo dicen nunca. Por ejemplo. Y eso es fundamental, vamos, saberlo. Sí, yo creo la edad dorada para mí de la Armada Española, sin duda alguna, en cuanto a adelantos científicos, es en la época de los Borbones, el siglo XVIII, y España mantiene un imperio de ultramar junto a sus posesiones en América gracias a esta armada, ¿no? Claro. La gran primera globalización, el mayor cenit de intercambio comercial lo vemos en el siglo XVIII, que salían desde Asia, en las Filipinas, pasando por América hasta el puerto de Cádiz, y después con el aumento del libre comercio gracias a Carlos III, lo vemos multiplicado y a todos los puertos de la península, ¿no? Desde Cantabria, las Vascongadas, Galicia, en la misma Cataluña se beneficia de eso. Existen... Málaga. Cataluña era pobre, pero recontra pobre en el siglo XVII, ¿no? Y se quejan de los Borbones cuando, madre mía, ¿quién levantó Cataluña? Los Borbones. Y en el siglo XIX siguieron favoreciéndolos, ¿eh? O sea, es interesante porque los Borbones tienen una política de desarrollar las zonas más desfavorecidas, y eso pasa en Europa como en América. Por ejemplo, ya en la época de Felipe V, que los buques no pueden ya pasar por el río Guadalquivir. Sabemos que en Sevilla estaba la Casa de la Contratación, que regulaba todo el comercio hispanoamericano, por así decirlo. Se pasa al puerto de Cádiz. Después, como bien dice Emilio, se habilitan varios puertos para el libre comercio, y hay zonas como Cataluña, que era una zona considerada segunda o tercera categoría, que sube como la espuma gracias al proteccionismo textil que le ofrecen los Borbones. Y en América pasa 3/4 de lo mismo, porque muchas veces lo hemos hablado con Emilio. La capitanía de Venezuela, bueno, o Venezuela, como lo queramos llamar, con Carlos III y Carlos IV experimenta un progreso económico como probablemente no lo había tenido en su historia. Zonas de Chile que estaban muy alejadas, pues gracias a la artesanía, la orfebrería o la política borbónica que ya habían iniciado los Austrias, porque no hay por qué tener una ruptura entre los Austrias y los Borbones. Eso te iba a preguntar antes, eso iba a decir antes, que no hay fragmentación, es una unidad la monarquía hispánica, ¿no? No tiene por qué. No tiene sentido. ¿Tú sabes qué desmonta ese mito? Los dibujos que hacen en Perú de la continuación de los incas con la monarquía hispánica, y representan a los reyes de la casa de Habsburgo y a los Borbones también, o sea, y eso lo mandan a hacer los mismos reyes borbónicos, o sea, es como que la continuación. En ningún momento están tapando a la casa de Habsburgo, están representados en esas obras artísticas que junto a los incas, ¿no? O sea, es como que la representación de la monarquía hispánica como continuación de la monarquía inca o de los reyes incas, ¿no? Y lo que te decía antes de la política de los parlamentos, de la Araucanía, ¿no? Eso fue muy floreciente en la época borbónica, y ya se había iniciado en la época de los Austrias con la pacificación de zonas del actual Chile, y supuso también un progreso económico y una estabilidad política para lo que fue la capitanía de Chile. Te digo esto porque otro debate que suele surgir, o no debate, sino frase hecha que suele surgir en torno al siglo XVIII, es que los Borbones perjudicaron a América. Oiga, en Europa la gente también se pagaba impuestos, la gente también lo pasaba mal. Zonas como mi tierra, como la Andalucía Atlántica, especialmente Sevilla,
que tuvieron una primacía impresionante, pues se repliegan un poco, pero como dice Emilio, Sevilla se repliega, pero sin embargo los Borbones procuran su industrialización, porque en Sevilla tenemos fábrica de armas y la Real Fábrica de Tabacos. Como bien dice Daniel Gómez Aragonés, tenemos la instalación de una armería en Toledo fantástica. Tenemos los primeros pinitos de la siderurgia en Málaga. O sea, los Borbones no procuran solo una zona, sino que van, como yo digo, tocando los puntos geográficos. Incluso zonas que eran de segunda o tercera categoría, como Cataluña, suben como la espuma. Venezuela, en la época borbónica, experimenta un progreso comercial, vamos, como no había experimentado nunca. Entonces yo, como te decía al principio, como también hablo con Emilio, creo que es que sobre los Borbones existe una especie como de literatura negativa, y luego yo voy a lo que dice mi amigo Francisco Núñez del Arco. Dice, bueno, si por un siglo, ¿no? Porque la monarquía hispano-borbónica, por así decirlo, dura un siglo. Un siglo. Si por un siglo estamos justificando la ruptura violenta y traumática que afectó tanto a España como a América, ¿qué nos vamos a justificar entonces en estos 200 años, en un lado y en otro? O sea, que yo creo que en ese sentido los Borbones salen ganando, ¿eh? El siglo XVIII. Oye, Es que yo... qué bueno que Antonio señala lo de Venezuela, ¿no? Porque justamente con los Austrias, en la época de los Austrias, Venezuela era una de las provincias más pobres de la monarquía hispánica, y justamente por las Espera, medidas... quiero hacerte una pregunta, que tú qué sabes. O sea, ¿Venezuela habían colonizado solo la costa o habían entrado mucho dentro de ese territorio? No, bueno, Con los Austrias, digo. con los Austrias nada más se coloniza, por llamar de alguna manera, no en la forma de política, sino de poblacional. Sí, Es sí, más que todo las zonas costeras y de los llanos. claro. Las primeras ciudades que se fundan al interior de Venezuela, o sea, lo que sería la región de Guayana, que es donde están las zonas selváticas, y se hacen es con los Borbones. Angostura se funda es con los Borbones. Sí es verdad que con los Austrias en el siglo XVI se explora la zona de la Guayana, ¿no? Diego de Ordaz es el primero de explorar toda esta zona. Se funda Santo Tomé de la Guayana, pero después es abandonada. O sea, no hay un establecimiento, digamos, etéreo en el tiempo, sino que con los Borbones cuando se empiezan a establecer ciudades que van en el tiempo desarrollándose, y hasta hoy en día Angostura, que fue fundada en el siglo XVIII, hoy en día existe, que es la mal llamada ciudad Bolívar, ¿no? Es la capital del estado Bolívar. Que eso está en el centro de Venezuela, por ahí, ¿no? Angostura, ¿o no? ¿Me equivoco? No, está a las orillas del río Orinoco, en el sur. Ah. Pero digamos que el sur de Venezuela ahí creo, es del ahí creo Orinoco que los desterraban a la gente también, ¿no? Angostura, me suena a mí, ¿no? Sí, en Angostura a mucha gente los desterraban porque quedaban muy lejos, ¿no? Muy lejos. De la costa, que era el sitio donde la población se establecía más que todo, ¿no? Entonces, los Borbones, con el plan de límites con Portugal que yo señalé antes, que estaba José Solano y Bote y financiada por la compañía guipuzcoana, que es fundada gracias a Felipe V, que ahorita hablaré de eso. Sí. Empiezan a fundar una serie de poblaciones al sur de Venezuela, esta Ciudad Real, todo lo que es la Guayana, toda esa zona estaba despoblada, y a partir del siglo XVIII es que se empiezan a establecer ciudades y pueblos en toda esa zona por la amenaza portuguesa que ya venía expandiéndose en el Amazonas, ¿no? Para frenar un poco esas incursiones. Pero vamos a hablar un poco, ¿no? De lo que fue el desarrollo de Venezuela, porque con los Austrias era, como dije, una provincia muy pobre, y los Borbones quisieron desarrollar a Venezuela, y la primera medida tomada por Felipe V en 1728 es crear la compañía guipuzcoana, y se multiplicaron las exportaciones con un volumen de 150,000 toneladas. Madre mía. Esto influyó en el desarrollo económico, cultural y social de Venezuela. ¿Por qué? Porque la compañía guipuzcoana tenía que invertir parte del dinero en mejora de infraestructuras y en otros tipos de ámbitos, ¿no? Y bueno, dejó Venezuela de ser un territorio deficitario
que en la época de los Austrias dependía de los situados de Nueva España para sufragar los costos de infraestructura y de burocracia. O sea, en Venezuela no había dinero para mantener la burocracia en la época de los Austrias. Gracias por las reformas que hizo Felipe V, pues ya empieza a ser autosustentable la Capitanía General de Venezuela. Te puedo hablar de la actividad agropecuaria, también se multiplicó. Humboldt cita que sobre los valles de Aragua, lo siguiente: San Mateo, Turmero y Maracay son pueblos encantadores, y en lo que manifiesta la mayor comodidad, crece uno transportado a la porción más industriosa de Cataluña. O sea, Humboldt está comparando a los valles de Aragua con Cataluña, que ya a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX ya es una de las zonas más industrializadas, ¿no?, de España. Y bueno, como bien dije, eso trajo una serie de infraestructuras. Venezuela es el país hispanoamericano con mayor número de fortalezas, tiene alrededor de una treintena. Tiene una red de acueductos como el de Tiquire Flores, el Puerto Cabello, Guanare, Mérida, etc. Tiene vías de comunicación como los caminos reales de Caracas, de Barcelona, de Valencia, los puentes Carlos III, Nauco, El Morillo también. Canalizaciones de ríos como el Neverí, Tuy, Castán. Todo esto se da es en la época borbónica. En la época de los austrias no se hizo nada de esto. Y en materia de salud se fundaron 29 hospitales. O sea, más que la Capitanía General de Guatemala o en Chile. Es el segundo país de América después de Puerto Rico en recibir a la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que eso es con Carlos IV. En educación se fundaron centenares de escuelas, se crean 2 universidades, la Real y Pontificia Universidad de Caracas en 1722 con Felipe V y la de Mérida en 1810 con Fernando VII. Y como dije, se financian las expediciones científicas como la de Solano y Bote, la de Humboldt también es financiada por Carlos IV. Inclusive el tercer globo aerostático que se elevó en América fue elevado en Caracas en 1785. Justamente bajo el reinado de los Borbones. En Caracas también se crearon instituciones como la Real Audiencia, la Intendencia, el Real Consulado o la Casa de la Moneda, y todo esto es con los Borbones, y dan fe de la importancia que ya tenía Venezuela antes de la independencia. O sea, gracias a los Borbones es que Venezuela se desarrolla como un territorio rico, ¿no? Oh, impresionante, estás empapado de la historia de Venezuela. Pero es mi especialidad, ¿no? Pero ¿no crees tú, bueno, yo no sé si es un tema polémico, pero ¿no crees tú que la pinza que realmente por lo que se independizó Hispanoamérica, bueno, se separó, ¿no? Se seccionó, ¿no? Fue por una pinza que vino por un lado de Argentina, o sea, del Río de la Plata, y por otro lado de Venezuela, y confluyó en Perú? ¿No crees tú que esa riqueza fue lo que formó, digamos, la burguesía esta, ¿cómo se dice? Contrabandista, ¿no? Porque al final eran contrabandistas, ¿no? Bueno, es que el contrabando en 1788 bajó muchísimo porque se abrieron los puertos, Bueno, sí, gracias a pero Carlos III. Se de todas dice que formas, sí, que tanto el Río de la Plata como Venezuela, al ser territorios periféricos, tenían más contacto con las potencias enemigas de España. Por ejemplo, Venezuela está al frente de las Antillas. Tiene las Antillas inglesas, tiene a las Antillas francesas muy cerca. El Río de la Plata tiene a Brasil cerquísimo, tiene mucho contacto con Brasil. claro. También los puertos de Buenos Aires reciben mucho comercio con los británicos. Y entonces yo creo que más bien fue una contaminación por parte de las potencias enemigas de España a estas élites. Y las élites pues cayeron mansamente porque son élites que querían más poder, ¿no? No querían que nadie les controlara. Por ejemplo, Claro, yo te voy a decir, sí, yo, por ejemplo, la monarquía hispánica tenía uno de los sistemas anticorrupción más desarrollados que se puede haber tenido en la historia. Habían visitadores, había juicios de residencia para los gobernadores, virreyes, etcétera, cuando terminaban
su mandato. Eso hoy en día es imposible de imaginar, que un presidente vaya a un juicio después de terminar su mandato y que tú lo puedas denunciar por corrupción. Imagínate, ¿no? No acabábamos nunca entonces, Emilio. Sí, y podían durar años los juicios incluso, ¿no? O sea, claro, no era un trámite, porque ahí te podía acusar cualquiera. Claro, cualquier persona. Ojalá hubiera ahora eso. Sí, sería muy rico, ¿no? Verlo, un juicio. Pero bueno. Claro, por eso, o sea, dicen, no se puede revivir el imperio, pero, hombre, hay que conocer lo bueno que había, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Como los juicios de residencia, pues es un ejemplo, ¿no? No, eso está claro, la historia no tiene más vuelta de hoja ni queremos una máquina del tiempo, pero si no conocemos bien nuestra historia, eso nos va a condicionar el presente y el futuro, y de hecho a todos los pueblos hispanos nos lo está condicionando el no tener un conocimiento y una valoración adecuadas de nuestra historia. Y esto no es un problema solo de Hispanoamérica, porque recordemos que España, la España oficial, la marca España, es la primera que está auspiciando y hasta financiando la leyenda negra. Sí. Y eso tiene mucho efecto sobre las conciencias. Quiero decir que esto no es solo una discusión de 4 señores eruditos aburridos. La leyenda negra y el desconocimiento de nuestra historia es un arma política moderna. Lo hablo también muchas veces con Emilio. Fíjate, Ángel, por ejemplo, cómo canales rusos, iraníes, chinos, alemanes, franceses buscan siempre su emisión en español y siempre se lían a hacer debates sobre la historia de España, sobre que si somos unos asesinos. Ahora es la moda de decir que España ha inventado la esclavitud. Pues eso tiene sus efectos. Eso tiene sus efectos inmediatos en el presente. Sí. Y el tener a esas conciencias, digamos, o sea, la poca autoestima que tenemos tanto españoles como hispanoamericanos tiene mucho que ver aquí. Sí. Y como te digo, lo que es la manipulación. La expulsión de los jesuitas, pensamos en los Borbones, pero no en los Austrias. ¿Por qué? Son muy románticos los tercios de Flandes. Oye, que yo los admiro, ¿eh? Oye, no quiero... Pero ojo, que la gente no vaya a confundir que es que nos cargamos los Austrias y los odiamos. No. También, ojo. Pero ojo que en el siglo XVIII, gracias a evitarnos las cargas europeas que tenían los Austrias, pues pudimos desarrollar una armada más acorde con nuestros intereses, por ejemplo. Y eso no está en las cabezas de la gente. Es como lo que hablamos, por ejemplo, de María Elvira Roca Barea, que no estamos satanizando a doña María Elvira, que su libro es muy válido. No. Su libro es súper válido y recomendable, pero sí creo... y ha abierto un camino, vamos, una avenida, vamos. Pero yo creo, al igual que Emilio... no tiene la verdad 100% tampoco, ¿no? Claro, pero yo creo que al igual que Emilio, que con los Borbones de España es una mera sucursal de Francia. No es así. Entonces hay muchos huecos que se nos están colando y que eso, por desgracia, tiene sus efectos también en el presente y los puede tener hacia el futuro. Sabes que es muy curioso eso que dices, ¿no? De que se suele tachar a los Borbones como que su política fue España fue una sucursal de Francia, pero es que no se dice lo mismo de los Austrias, de que fue una sucursal del Imperio Germano Románico o de Flandes. Es que nos metieron en unos problemas impresionantes, vamos. Yo no sé cómo salió viva España de eso, porque es que era pelear contra todo el mundo y era imposible. Porque somos más fuertes de lo que parece, Ángel. Muchas veces en el presente yo digo, mira, con lo que se está haciendo en España, esto era para que estuviéramos ya desaparecidos, sin embargo seguimos vivos y coleando. Es que somos más fuertes de lo que pensamos. Pues sí, desde luego, porque, vamos, ¿qué nación? O sea, contra todos, contra Francia, contra Inglaterra, contra los alemanes, contra los turcos, contra los berberiscos, contra el Papa, es que es impresionante, ¿no? Y todo viene de la famosa herencia de Carlos, ¿no? Que yo, Carlos, no es mucho santo de mi devoción tampoco, ¿eh? No creas. La herencia de los Habsburgo fue horrible. Cosas buenas y cosas malas, como todo. Lo que pasa es que lo que no podemos es caer en romanticismo con uno y en oscurantismo con otro. Claro, pero que nos metió en una serie de problemas que al final acabó en nada porque se perdió, mejor que se perdiera. Porque lo único interesante era el reino de Nápoles y Sicilia para mí, y el resto, oye, pues allá ellos, ¿no? Que era legal lo que hacía, sí, porque él era el soberano, ¿no? Sí, ilegal era, pero era imposible, no se podía. Claro. Yo creo que se tenía que haber centrado más, primero, bueno, esto se sale del tema, ¿no? Pero es que me interesa mucho. Primero, una Francia católica. O sea, haber apoyado de verdad al bando católico en la guerra de religión en Francia, ¿no? A muerte.
Y luego haber apoyado a los católicos ingleses que se resistieron muchísimo, ¿eh? Y les reprimieron, pero brutalmente a los católicos ingleses. Y si no se podía, por lo menos una Irlanda católica independiente, ¿no? Y eso hubiera sido infinitamente mejor que meternos en todos los líos de la guerra de religión y en todos los problemas de los austrias, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Flandes económicamente generaba demasiados ingresos. Sí, pero generaba, pero al final no generaba nada, porque costaba tanto la guerra que... No, al final, más bien hizo que se perdiera muchísimo más dinero, Claro, porque todas claro. las quiebras que trajo... pretender enviar tropas desde Italia por tierra a Flandes en el siglo XVI y XVII, madre mía. Eso tenía que ser, pero vamos, una fortuna lo que tenía que costar. Mandar. Y las quiebras que tuvo la monarquía hispánica fueron justamente con los Habsburgos, fueron 7. Con Felipe II, con Felipe III, con Felipe IV y con Carlos II, que ya Carlos II consiguió reequilibrar el sistema financiero, ¿no? Sí, saneó. Es que fíjate lo que es la cosa, por ejemplo, como esa suerte de romanticismo ostracista nos vende muchas veces como que Carlos II ya es la decadencia, cuando precisamente Carlos II probablemente es de los mejores reyes que tiene esta dinastía. Es que el romanticismo ostracista no tiene lógica. Es que ya te digo, no tiene una lógica histórica desarrollada. Pero no era el sistema el que funcionaba, porque realmente Carlos II, el hombre estaba, no creo que... Estaba bastante mal, ¿no? Estaba mal de salud, pero fue un rey que era el sistema el que funcionaba, me parece a mí. Más que el monarca, ¿no? Supo buscarse muy buenos asesores y supo además dar en muchas buenas teclas. O sea, Carlos II es muy interesante porque precisamente después de la guerra de 1640, que fue espantosa, supo crear un camino para la regeneración y en buena medida lo consiguió. Lo que estropea es la guerra de sucesión que empieza su sobrino, el archiduque. Es que volvemos a lo mismo. La empieza otro Austria. Y bueno, entonces, ¿creéis que era legítimo el testamento de Carlos II? O sea, ¿realmente le tocaba ser rey a Felipe d'Anjou o no? Porque esa es la polémica, ¿no? Porque muchos dicen que no, el último testamento es con Yo Felipe pienso d'Anjou. que sí. Yo pienso que tenía más derechos que el otro, ¿no? Pero esa es una polémica muy fuerte que hay también, ¿eh? De que tenía más derechos el archiduque que Felipe. Pero a falta de pruebas contundentes, Carlos II lo que nos deja es su sobrino Felipe d'Anjou. O sea, a no ser que se haga un análisis grafológico. ya va a estar es la decisión del mismo soberano. ¿Qué? Ya va a estar complicado hacer un análisis grafológico. Bueno, sí. ¿Qué lo vamos a hacer, verdad? Pero realmente es... os iba a preguntar una cosa y no me acuerdo ahora. No, bueno, que lo que estaba comentando antes es que la decisión que el mismo Carlos II toma es esa. Hay que respetarle su decisión, es su deseo. Claro. Entonces no entiendo por qué, o sea, nos vamos a poner un debate de que el uno y el otro. El que manda en ese momento, el que elige, la facultad la tiene, es el mismo monarca. Y si él lo considera así, y además, o sea, tiene los... O sea, si tú lo pones a analizar, tiene los mismos derechos que el Carlos, Felipe d'Anjou, de ser rey. Y algo muy curioso, que Felipe pudo haber sido rey de Francia y al final él decidió eso ser quería hablar, de España. Oye, ¿no creéis vosotros que el problema de España, o sea, esto empieza de antes, ¿no? Pues fíjate, si hablas mal de los Austrias y de Carlos y de Isabel la Católica, ya es que te tiran al río. Pero ¿no creéis que Isabel la Católica se plegó a los intereses de Aragón y se enfrentó a Francia, que ha sido enfrentarse a Francia a la ruina de España? O sea, no se vio nada más que con Napoleón, que realmente lo que hundió a España fue la invasión napoleónica, ¿no? O sea, mientras España ha sido aliada de Francia, no se ha ido muy bien, porque además es lógico, ¿no? Porque realmente la potencia, por lo menos demográfica, bueno, económica también, ¿no? De Europa era Francia, ¿no? Y España, pues, lo que es inaudito es lo que hizo con tan poca población, ¿no? Porque es que realmente no se entiende cómo podía hacer lo que hizo siendo tan poca gente, ¿no?
Y un país que tampoco era muy rico porque hay mucha montaña y la tierra tampoco es rica, el clima es frío. Y entonces Francia le supera en eso, ¿no? ¿Qué opináis de esto? Hombre, a toro pasado es lo que decía, por ejemplo, el historiador portugués Oliveira Martins, que es uno de mis historiadores predilectos. A Castilla le hubiera convenido mucho más por así decirlo, un imperio atlántico en alianza con Portugal. Eso opino yo. Es que Castilla era atlántica. Castilla era atlántica y Isabel la volvió mediterránea también, ¿no? Y Castilla era una potencia, ¿no? Era una potencia naval, ¿no? Llegó a atacar Londres incluso, ¿no? Porque Castilla apoyaba a Francia en la guerra de los 100 años, ¿no? Y desde las atarazanas de Sevilla sale ese ataque de Londres, pero es lo que te digo, Ángel, esto ya es un poco historia ficción, estamos hablando todo lo pasado, pero si uno se pone, yo creo que es interesante porque son cosas que podían haber ocurrido, ¿no? Sí, no, yo te digo. La guerra la puede haber perdido Isabel la Católica, la guerra civil. Oliveira Martins, por ejemplo, lo supo ver así. Oliveira Martins, que yo creo que es uno de los historiadores más perspicaces que hemos tenido en la península, a nivel peninsular, él lo ve así. Lo que pasa es que, claro, pero él ve muy claro que los intereses de Castilla y Portugal probablemente hubieran confluido más que tirarse por el Mediterráneo. Claro. Hombre, lo que pasa es que entonces no sabían... Los portugueses, pero pónganse en el lugar de los portugueses. Los portugueses recelaban mucho de Castilla. También. Siempre tenían miedo, no querían esa unión. Porque iban a pensar que iban a ser sometidos. O sea, es un tema muy polémico, de verdad. Y que puede dar a muchas interpretaciones. Pero al final Portugal era débil y se alió con quien no se tenía que aliar, ¿no? Con Inglaterra, que siempre le traiciona. Por ejemplo, un ejemplo, lo vi hace un tiempo, yo no lo sabía, ¿no? La famosa esta conferencia de Berlín de finales del siglo XIX, Portugal reclamaba la zona que había entre Angola y Mozambique. Y dijo Inglaterra, no. Si tú reclamas, te pongo la flota delante de Lisboa, cuidado. Y de ahí surgió Rhodesia, Rhodesias, que yo creo que eran dos al principio, ¿no? O sea, ¿os imagináis un África que hubiera ido de Angola a Mozambique? Pero justamente por esa alianza que tenían Portugal con Inglaterra, es pero que a la hora de la Portugal verdad, pudo conservar Mozambique y Angola. No da igual las alianzas. O sea, Inglaterra, mientras le beneficia, eran aliados, pero cuando no le beneficia, no. Y además, si los portugueses no hubieran sido aliados de Inglaterra, hubieran perdido Portugal y Angola. Lo mismo que pasó con España. España, al final, ¿qué le reconocen? Un trocito ahí de Guinea Ecuatorial y la parte... Bueno, pero es que España en África no tenía presencia, ¿no? Pero claro, Portugal sí, ¿no? Imagínate. No, es que por derechos, desde Nigeria hasta el sur de Guinea Ecuatorial, que creo que es Gabón, todo eso pertenecía por derecho a España. Pero lo que pasa es que España nunca hizo una presencia formal, pero no podía. Por papel tenía su derecho, pero ¿qué? España, o sea, quiere decir que no tenía capacidad, ¿no? Exacto. Casi no podía con América como para meterse en África también. Claro. No, y al final desde el siglo XIX menos capacidad tiene. Bueno, igual peor, que Portugal, al final del siglo XIX tampoco tiene mucha capacidad, pero le reconocen un extenso territorio en África justamente por eso, porque es aliada de Inglaterra, que sí tiene poder. O sea, ¿tú crees que si no hubiera sido aliada ni eso le dan, no? Claro. Ni eso le dan, ni por eso. Supuesto. Sí, porque si España era casi nada, imagínate Portugal, ¿no? Menos población, menos ejército, no tenía cómo reclamar esos grandes territorios porque son inmensos. Mozambique es inmenso, Angola es inmenso. Además es que pedían la ocupación efectiva, ¿no? El problema es que pedían la ocupación efectiva, ¿no? De los territorios de África, ¿no? Por supuesto, pero que tampoco es que era muy efectiva por parte de Portugal, porque no eran sino unas factorías que tenía ahí, podía llegar una flota francesa o una flota alemana, que al final del siglo XIX eran mucho más potentes, y sacar a los portugueses de ahí sin ningún problema. Pobres portugueses. Pero yo creo que les hubiera ido mejor unidos, ¿eh? O sea, yo realmente... No, yo opino lo mismo que tú, pero... Yo estoy al 100% por la unidad con Portugal. Pero yo que... Si se ofenden los catalanes, pero prefiero Portugal a Cataluña, ¿no? También los catalanes. No, tampoco... ya, la estamos liando ya demasiado. Yo soy muy radical.
Me van a odiar. Bueno, ya me han dicho, ya me han hecho algún comentario sobre esto bastante feo los catalanes, ¿no? Bueno, tienes razón, ¿no? Pues no se puede elegir, ¿no? No puedes elegir entre tu padre y tu madre, ¿no? Es cierto. Ah, bueno, yo lo que creo, mira, casi todos los grandes pensadores que hemos tenido en los siglos XIX y XX, todos confluyen en la misma línea, incluso desde distintas perspectivas ideológicas, que es el acercamiento a Portugal y a Hispanoamérica, y en eso tenemos que estar. Pero nunca podremos, si no conocemos bien nuestra historia, si andamos cojeando sobre nuestra historia, nuestra cultura, nuestros pensadores, y esto que estamos hablando del siglo XVIII parece una nimiedad, pero no lo es, porque aquí salen muchos temas que nos rompen y nos dividen. Es que el siglo XVIII es más base que el de los Austrias, ¿no? O sea, realmente la base nuestra es el siglo XVIII, ¿no? Y sobre todo, y el principio ya del XIX, ¿no? Porque la catástrofe la hicieron los Borbones, ¿no? Al final. Bueno, más bien se la hacen, pero sí, sí es verdad que... es Napoleón el que hace la catástrofe. No, pero nadie les obligó a nada. Pero sí es verdad que la actitud, desde luego, de Carlos IV y Fernando VII fue muy indigna, ¿no? Eso sí, y fíjate Carlos IV que hubiera sido el gran rey, porque el reinado de Carlos IV, fíjate al punto que Alcalá Galiano, cuando escribe sus memorias de un anciano, y era un liberal revolucionario, y él llega a hablar de los felices tiempos de Carlos IV. Claro. Pero la actitud indigna que tuvo al final con Napoleón, pues eso mancha su reinado, y no digamos ya Fernando VII, ¿no? Pero fíjate que Carlos IV, Ángel, en 1808 pudo ser el rey que cambió la historia, porque Carlos IV en ese año estaba dispuesto a hacer la reforma política que ya había planeado el conde de Aranda en su tiempo, de llevar príncipes españoles a los virreinatos con equipos de gobierno ya criollos propios, mientras que Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico pertenecían a la España europea, y crear un gran circuito militar, diplomático y económico hispanoamericano que nos hubiera convertido en una Commonwealth, valga el anglicismo, una mancomunidad. Pero, ¿sabes qué es la historia? Dime. Pero que en 1808 entra Napoleón y, en fin, pues... Eso fue la desgracia. Napoleón fue el acabose. Que eso no disculpa la actitud indigna que tuvieron uno y otro con Napoleón, ¿eh? Yo solo quiero situar el contexto. Pero bueno, quien le cedió la corona fue Carlos IV, ¿eh? Sí, también es verdad, sí. ¿eh? Quien le dio la corona a Napoleón fue Carlos IV, no su hijo, ¿eh? Claro, pero el hijo, diciéndole, cantándole las glorias a Napoleón, pidiéndole una esposa de su familia, o sea... Ya ves. Le propusieron no sé cuántas veces la evasión, ¿no? Y dijo, yo evadirme, no, yo aquí estoy viviendo. Bueno, el palacio ese de Valencia, ¿cómo se llama? Es impresionante, ¿no? Donde vivía el tipo. Pero es que Napoleón los tenía en su mano. Si quería eliminarlos y asesinarlos, lo pudiera eso sí, haber hecho. Pero, o sea, oye, si eres rey... Yo siempre digo... Yo no creo que Felipe II hubiera hecho eso, ¿eh? Pero ni de lejos, vamos. Pon a Felipe II o a Carlos I en esa coyuntura de la Revolución Francesa, del levantamiento de Napoleón, el engaño que hizo Napoleón con la supuesta invasión a Portugal, después tenerte Napoleón aquí en la mano pudiendo asesinarte y acabar contigo. Pero ¿por qué fue a Francia? O sea, ¿por qué fue? O sea, es que es increíble. Es que él solito se metió en la celda, echó la llave y la tiró la llave por la vez. Él solo. No le es verdad, la Revolución Francesa. Sí, es verdad, Ángel, que Carlos IV tuvo el proyecto de huir a México, pero el motín de Aranjuez lo impidió. Sí, es verdad que por lo menos Carlos IV le dio las orejas al lobo y quiso ser como la familia real portuguesa que llegó hasta Río de Janeiro y se pensó en llevar la corte española a la Ciudad de México. Lamentablemente. Hubiera sido la solución eso. Seguramente. Pero, amigos, pasó lo que pasó. Debían haber asumido que la parte importante era América y la parte más importante de América era México, ¿no? Sí. Luego la corte debía estar en Ciudad de México. Es lo que decían los ingleses. A España hay que vencerla en América y no en Europa. Eso lo decían los ingleses. Es que... Y así fue. Claro. Sin América, España es un país más importante, pero es un país más, ¿no? Pero es que como yo venía diciendo antes, o sea, la Revolución Francesa hace que se trastoque todo el panorama político. Y les entra ¿A quién va a apoyar España? Sí. ¿A qué bando va a apoyar España en la Revolución Francesa? Claro. Napoleón es el que venía a poner orden. Aliarse con Napoleón fue... La corona en Francia, o sea. Aliarse con Napoleón fue nefasto también, ¿eh? Me parece nefasto, a mí.
pero en el momento, pues era el que se pensaba que iba a poner orden, iba a restablecer la monarquía. ¿Quién iba a decir que le iban a vencer, no? Exacto. Claro. O sea, por eso es que te digo, o sea, ponga quien pongas en una época muy difícil de gestionar políticamente. Ponga a Felipe II o a Carlos III. Nos tocaron también 2 reyes muy malos, precisamente cuando tenía que haber estado lo mejor de lo mejor, estuvo lo peor de lo peor. Carlos IV tuvo una primera etapa de reinado muy buena. Sí, es que, claro, eso también duele porque dicen, no, es que, pero sí, la etapa más próspera fue lo que tú dices, el final del siglo XVIII. Demográficamente, en economía, en todo, en expansión, en territorio, en todo. Entonces, ¿sabes algo? La decadencia, ¿dónde está la decadencia? Yo no la veo. Y es que el Imperio Español tenía muy pocas deudas y una situación económica muy saneada. El mismo Alexander von Humboldt. Sí. En todo. En todo, ¿no? Y el mismo Alexander von Humboldt sostiene sobre la deuda estatal en su ensayo político sobre el reino de la Nueva España que a principios del siglo XIX España debía 120 millones de pesos. Francia antes de la revolución debía 1.100 millones de pesos y después de la revolución en 1796 debía 8.681 millones de pesos y el Reino Unido debía 2.821 millones de pesos. O sea, económicamente es superior Carlos IV, ¿no? Lo de la deuda, endeudar a los estados para manejarlos ya viene de antiguo, ¿no? No es de ahora. Sí. Eso es más viejo que la anda para adelante. O sea, ya viene de los judíos de la Edad Media, de esa época, ¿no? O sea, es antiguo. ¿no? Y no solo de los judíos, o sea, verá, eso es más viejo ya que la anda para adelante. O sea, eso, las grandes bancas de Génova, de Venecia, de Alemania, ya sabían cómo funcionaba eso. Es que, vamos, yo creo que la Revolución Francesa realmente ocurrió por la deuda, o sea, la situación catastrófica que estaba Francia económica, ¿no? Por las guerras, ¿no? O sea, lo que no entienden es como en América. Yo creo que en América había bastante corrupción, ¿no? Entonces, a nivel de impuestos, ¿no? O sea, no se pagaba nada con los Austrias. Y llegaron los Borbones y dijeron, bueno, por lo menos que paguen, ¿no? Y entonces, claro, tenía muchas guerras, era muy caro y pues pusieron orden porque si no, ¿cómo se hubieran enfrentado a Inglaterra? Hubiera sido imposible, ¿no? Y eso allí a las élites americanas no les gustó nada, ¿eh? Bueno, yo te digo algo, según el mismo estudio de Humboldt que te cité antes, él señala que los habitantes de la América Española pagaban 1/3 menos de impuestos que los de la península. Claro, sí. Fíjate. No, es que siempre te dirán que las reformas borbónicas fue que les cayó un yugo encima, un peso que los arruinó, ¿no? Siempre dicen eso. No, los hispanófobos, siempre. Si citamos al trabajo que dije anteriormente de las profesoras Regina Grafe y Alejandra Irigoyen, ¿no? de la Universidad de Cambridge. El estudio se llama The Political Economy of the Spanish Imperial Rule Revisit, se llama así. Y bueno, que está basado en la documentación fiscal de las cajas reales. Y ellas citan que más bien hubo un resurgimiento de la mano de Felipe V y las sucesivas reformas que se hicieron. Claro. Y ellas citan que la recaudación fiscal en las provincias de ultramar aumentó de 10 millones de pesos a 80 millones de pesos para final del siglo XVIII. Entonces sostienen que trajo una expansión económica y la monarquía hispánica alcanzó un equilibrio financiero en todos los aspectos, sobre todo en América, donde se aplicaba un flujo económico en forma de créditos al comercio. Esto estamos hablando de actividades privadas por medio también de los situados que hablamos anteriormente. Que es lo de explica lo que son los situados porque la gente no sabe. Bueno, los situados son las que cuando las provincias fiscalmente más ricas ayudan a las provincias más necesitadas, ¿no? O fiscalmente menos recaudadoras. Y como bueno, Cuba y demás, ¿no? Como Cuba, sí, por exacto, ejemplo. Puerto Rico, Honduras, etcétera. Las más amenazadas y las que menos riqueza tenían, pues México era quien más, bueno, Nueva España, ¿no? Y Perú también, por supuesto. Perú también, claro. Pero México sí era como el que llevaba más el peso de estos situados, ¿no? Y ellas recalcan que hubo una total descentralización económica y administrativa, contrario a lo que se suele decir de que los Borbones más bien centralizaron. Pero ¿sabes qué, Ángel? Lo más resaltante del estudio es que durante el siglo XVIII, que es el más próspero
en América, de eso no hay ninguna duda, se quedó el 96% de la riqueza producida. Eso sí, hay un 4% que va hacia España y fue la mayor cantidad ingresada de la historia, pero no se sacan los recursos americanos hacia la metrópoli, como se suele decir en el otro lado del charco en América. Es que América no fue un negocio para España. Es que están equivocados. O sea, ¿se creen que todo lo que se hizo en América era gratis o qué? O sea, No, o que la gente en Europa no pagaba impuestos o no trabajaba. Claro, también, ¿no? Fíjate, pero es que allí estaba todo por hacer, en América, además, ¿no? Quitando el camino del Inca, alguna cosa, ¿no? Que se usó, ¿no? Pero lo demás, ¿qué había? Fíjate, en el siglo XVIII, por ejemplo, que sí es verdad que en Perú había problemas, en la época de Carlos III se manda a investigar todos esos problemas de corruptela que está pasando en el virreinato del Perú, y siempre se dice, claro, pero es que la revuelta de Tupac Amaru, que yo creo que además fue mal enfocada por las autoridades y fue una desgracia detrás de la otra, pero que en Europa también... Pero un inciso, precisamente hace un rato dicen que murió el 10% de la población. Sí. 100.000. ¿Es cierto eso? Hombre, puede ser, verá, yo no... Pero eso es una brutalidad. O sea, en la guerra civil murieron 300.000 en España. Pero Ángel, con 30 y tantos millones. Pero escúchame, es que ten en cuenta que aquello tuvo tintes de guerra civil, porque de hecho quienes llevan la carga contra Tupac Amaru y demás son principalmente los puneños. Claro, porque y los puneños son premiados por Carlos III por su lealtad. Entonces, al tener esos tintes de guerra civil, al tener esos tintes de enfrentamientos que venían locales de hacía mucho tiempo, pues probablemente, yo no he hecho un estudio pormenorizado, yo no me atrevo a afirmar eso. Pero sí es verdad que fue... Yo lo he leído hace un rato. He estado mirando una cosa y me ha parecido muchísimo. Yo lo pongo en duda, porque yo no creo que haya esa cantidad. A mí me parece brutal, ¿no? Un 10% es lo pongo en duda, no sé. Es sí, desde luego, pero a lo que voy es que en Europa también hubo revueltas sociales. Es que muchas veces se dice con la cantinela de que los Borbones perjudican exclusivamente a América, ¿no? Que en Europa también hubo un motín de esquilache y hubo épocas que hubo descontento y hubo épocas que, sobre todo en Madrid, porque a lo mejor los reyes tenían ministros franceses o italianos. O sea, eso también lo pasó con los Austrias, ojo. Claro. O sea, por eso te digo que es muy importante analizar los contextos y contarlo todo, y no la parte menos interna, y no dejar hueco. Entonces, en Perú, y yo creo que ahí se falló, pero todo el afán de Carlos III precisamente fue investigar las corruptelas y administrar justicia allí, y se fue, sí es cierto que se fue de las manos, yo no lo justifico, pero que los Borbones no tuvieron como objetivo perjudicar a América. No. Y claro, es como decir, perjudicamos a América para beneficio de los europeos. Oye, que aquí en Europa la gente pagaba impuestos, trabajaba, y hubo su revuelta, ¿verdad? Pero si subió la población y creció la economía, ¿dónde está el perjuicio? Es que yo es que no lo entiendo. ¿Tú qué dices? Si tú pagas impuestos, una economía sana se supone que recauda más el Estado, ¿no? O sea, por eso. Se supone, ¿no? Y yo que también he vivido allí. Tú sabes que en Perú Garibaldi es una leyenda idolatrada. Bueno, pues tú preguntas en Nápoles, primero por Garibaldi y después por los Borbones. A ver cuál es la opinión de los napolitanos. ¿Verdad? Bueno, es que eso, Garibaldi es así tipo Che Guevara, ¿no? O sea, aventurero, gente... Pirata, traficante de esclavos, asesino. O sea, peor que Che Guevara todavía. Claro. Peor. ¿Sabes en dónde se suele ver esa diferencia, no? En la numismática. Tú ves la numismática de los Austrias y está la moneda macuquina, que es una moneda artesanal que se descuida la forma y se le puede cercenar y se le puede violar, ¿no? Y creo que cuando llegaban a Europa las volvían a fundir, ¿no? ¿Te suena eso? Sí, no se respetaba la ley, era una moneda muy fácil de violar, ¿no? De que tú pudieras estafar a la gente. Cuando llegan a los Borbones, hacen una reforma monetaria y empiezan a acuñar moneda con maquinaria moderna, que fuera difícil de cercenar y que se respetara la ley. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Potosí, que estaba una Real Casa de la Moneda muy importante, muchos de los acuñadores criollos pues utilizaban la moneda macuquina para la corrupción, se quedaban con parte de ella y no respetaban la ley, no respetaban los es que había mucha corrupción en América, eso no lo, es mi opinión, eso no lo cuentan. Los Borbones tratan de acabar pusieron con orden. eso. Claro. Y enviaron funcionarios de España, uno, porque estaban más cualificados, pienso yo. Y segundo, era más difícil que se corrompieran, ¿no?
No, No, pero pero, también eso es otro pero también mito. tuvieron ministros criollos, Ángel, los Reyes. Bueno, sí, Tuvieron, también, ¿no? o sea, También. que- Pero bueno, sí hubo como más un número mayor de peninsulares, ¿no? No tanto como lo ponen, ¿no? Pero es que en los Pero, Austrias había muchos menos criollos en la administración. claro, Con los claro. Borbones es que hay muchísimos más criollos en representación. Es más, el mismo José de Galvez, que es el tío de Bernardo de Galvez, fue ministro del Consejo de Indias, él le escribe al rey su preocupación de que hubieran tantos criollos dentro de la burocracia hispánica, ¿no? Porque los criollos suelen ver como un poco más hacia sus intereses. Si José de Galvez está preocupado por eso, es porque hay muchos criollos dentro de la administración hispánica. Es más, hasta el mismo mayordomo de la Casa Real era un payanés colombiano. Mayo se llamaba. Y en la regencia española, cuando las Cortes de Cádiz, el presidente de la regencia española fue Joaquín Mosquera y Figueroa, otro payanés, otro neogranadino. Y y así el podemos ministro seguir hablando. plenipotenciario, el ministro plenipotenciario Fernando VII era el peruano duque de San Carlos, su confesor era el peruano Blas de Ostolaza. Te digo, sí es verdad que los Borbones implementan una política de funcionarios europeos, pero hay que contar lo otro también. Y hay que contar la presencia criolla de poder en Europa. O sea, que es lo que hablamos al principio, Ángel. Tenemos que contarlo todo y no solo lo que nos interesa y dejar los huecos ahí. Efectivamente. Y eso es lo que pasa con el siglo XVIII. Es que esto es un debate para hacer este programa 100 por lo menos, ¿no? Y De ahí no para arriba. entramos. Y no entramos, ¿eh? Nos quedamos. No es que es tan desconocido que la gente. Es que son 4 tópicos lo que tiene en general, ¿no? Oye, ¿y sabes qué es lo triste? Que los que se interesan por estos temas son más bien historiadores extranjeros, como los que nombré ahora, las profesoras Regina Grafe o Christopher Storr, que hizo hace poco con Despertaferro un libro muy bueno que se llama Resurgir Español con Felipe V. O sea, más bien son los extranjeros los que tienen que venir a estudiar esta época borbónica. O sea, es triste. Es que los historiadores españoles realmente, no sé, es que no, yo no sé a qué se dedican, ¿no? Porque mira, al final, Rocco Abarea no es historiadora. No, Insua tampoco. Iván Vélez tampoco. Y claro, hay que tocar las teclas porque a mí la erudición me sobra. O sea, sí, puede ser muy interesante en Barquisimeto, que no sé qué, que hacía el corregidor, pero bueno, eso le puede interesar al que vive allí, ¿no? Pero yo creo que estos temas que tratamos son mucho más interesantes, ¿no? A un nivel más amplio, ¿no? Sí, pues hay que ir a los temas de fondo, a los temas de fondo. No puedes ir de lo concretito, porque los historiadores son mucho de historia, de una historia de lo que pasaba en su pueblo, de lo que pasaba no sé dónde. Porque claro, como eso no lo ha tocado nadie, pues ya lo toca él, ¿no? No, y el problema muchas veces es que los historiadores para vivir nos tenemos que dedicar a otras cosas. Entonces. Bueno, yo no me refiero a. Cuando hablo de historiador me refiero a los que están metidos en el. Ya, ¿entiendes, no? En el sistema, ¿no? No el que haya estudiado historia. Repartiendo el bacalao, ¿no? Claro. Se nota mucho el que está metido en una universidad, el que si es de una historia de estas de alguna fundación, que le ves que tantea a ver lo que dice, porque hay ciertas cosas que no se pueden decir. Eso se nota mucho. Entonces la gente independiente es la que realmente te va a decir la verdad. Yo siempre pongo de ejemplo el que ha hecho la mejor historia, creo yo, de la guerra civil es Boyoten, creo que se llama, ¿no? Que era periodista, ¿no? Que es al final el que hizo una historia realmente creíble, porque lo demás era mucha ideología, mucha propaganda. Y el hombre este creo que era periodista, ¿no? No era historiador. Sí, muchas veces pasa. Independiente la que realmente tiene que poner sobre la mesa estos temas que estamos hablando, ¿no? Que son tan importantes, ¿no? Los impuestos, una serie de cosas. Y bueno, yo lo digo porque yo es que ya estoy muy harto de batallitas, que si atacaban por allí, que si el barquito tenía, en vez de 25 cañones, tenía 30 cañones. O sea, ya está bien, ¿no? Pues eso está bien para adolescentes, pero hombre, nosotros ya creo que otros temas. Ya peinamos canas, Ángel. ¿Eh? Ya peinamos yo tengo unas cuantas ya, sí.
¿Sabes No, qué, no, Felipe Se Ángel? abusa mucho de. yo ya por aquí estoy Ya, pero tú empezando. estás hecho un chaval, hombre. Pero eso Pero- se abusa mucho de eso, ¿no? Y creo que por ahí no va el camino, ¿eh? Yo siempre incido en eso, que no entramos en los temas de fondo. Pero eso es culpa del mismo gobierno, porque muchos, por ejemplo, las autonomías ha hecho mucho daño en cuanto a la historia nos referimos. Vemos, por ejemplo, en Cataluña, el mismo gobierno catalán, pues pagándole a historiadores para que se inviten y inventen y falseen una historia que no es, ¿no? Claro, pero es que son, claro, son empleados, es que no son Claro, historiadores. ellos Ellos le van a pagan, decir le lo que dan les un digan. dinero y tienen que escribir sobre eso. Entonces, Claro, ¿quién es el que tiene que tomar las riendas? El Estado central. Y pero poner a los historiadores al servicio de los intereses de la nación. Por ejemplo, yo, ahorita que es el quinto centenario de la vuelta al mundo del Cano, ha pasado no han hecho prácticamente nada, desapercibido. nada, 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 nada. Y es Sí, triste. y tenemos una serie, Emilio, en Amazon, donde ya el actor está diciendo que él interpreta un Elcano de izquierda. Entonces dice tú, mira, No, que yo vi los dos primeros capítulos y eran, Claro, yo vi los primeros capítulos y parecían piratas, ¿no? En vez yo es que ni lo veo. de marinos de la Armada. ¿No habéis visto las series estas de la conquista? Que todo es el ambiente cenizo, oscuro. Sí, sí, O sí. sea, tú vas al Caribe, que es todo luz, es una maravilla, y es todo oscuro, unos guarros así que así las barbas desaliñadas, ¿no? Todo No se bañan desarreglados, ni todo nada. oscuro, ¿no? Es un la ambiente película, siniestro. la película Oro, por ejemplo, que es un bodrio insoportable, pues es así, ¿no? Y esa es una, ¿no? Sí, es que son todas. Yo me quedo asombrado, todas son de ese estilo. Mm. Pero como bien dije, eso es parte del mismo Estado que no fomenta, ¿no? La investigación Pero histórica. del Estado no podemos hacer nada. El Estado es un monstruo que nos devora, que mejor no contar con él para nada, ¿eh? Porque de él no puedes esperar nada bueno, ¿eh? Sí, pero Por es el que tiene desgracia, los recursos, porque la otra sería la iniciativa privada, ¿no? Y la iniciativa privada también tiene sus intereses, ¿no? Tiene que O ser sea, a nivel nuestro, porque por ejemplo el documental este que han hecho, el de la primera globalización, hombre, que te saquen, creo que han sacado, ¿no? A este del PSOE, ¿cómo se llama? El que iba con Felipe González. Alfonso Guerra. Alfonso guerra, Guerra, guerra. hombre, que te saquen a Alfonso Guerra, o sea, no hay otro, ya está bien. Yo lo pensé nada más que lo vi. Oye, y no demonizo el documental, pero que yo lo pensé, digo, como decimos aquí en Sevilla, mi arma otra no había. Que otro no No, había pero eso como... me parece bien lo que hicieron, porque ideológicamente alguien de izquierda ve a Alfonso Guerra y a lo Sí, lo mejor la hacen por eso, mirará ya lo sé, ya lo sé y que lo hacen entonces por eso. dirá, ve, no es un documental facha. Pero ¿por qué hay que edulcorar siempre todo? ¿Por qué hay que rebajar siempre el nivel? O sea, siempre el nivel tiene que ser por lo bajo, todo dulcecito, porque claro, el de izquierdas que no se moleste, la lesbiana que no se enfade, el otro, hombre, no, las cosas son como son. Y ahí Alfonso Guerra no pinta nada, vamos. Es que no pinta nada. Por desgracia, Además, mi un tipo imagen. que se ha dedicado a hundir a España. Pues Sí, dijera, claro. bueno, ha sido, mira, incluso Anguita no es que me caiga bien, pero hombre, era un tío honrado, por lo menos, ¿no? Era otro tío del sistema, porque no critico nunca el sistema jamás, ¿no? Pero por lo menos era un tío honrado, no era un ladrón. Pero Alfonso Guerra, madre mía, lo que han hecho entre González y Guerra entre los dos, y mano a mano, pues Con la son las chaqueta de bases de lo que pana, vino luego. con la ¿Sí? chaqueta de pana, con la chaqueta de Sí, pana la en los chaqueta, yo me 80. acuerdo, yo he ido a mítines suyos todavía. Oh, Guerra este, yo he ido a mítines de Guerra. Madre mía, era un revolucionario, te salías, qué feliz salías de oírle, ¿no? Pero es que son actores, ¿no? Te cuenta una batalla y luego, vamos, de lo que... Político, populismo, eso No, Pero son Alfonso actores. Guerra, Alfonso Guerra es la frase de España no la va a conocer y la madre que la parió. Y eso lo cumplió, ¿eh? Eso lo cumplió. Tiene razón. Bueno, de todas formas, para mí me resulta más agradable que González, ¿no? Sí. Pero González sí que me parece un tío siniestro, pero siniestro, ¿no? El otro, Alfonso bueno, Guerra por lo menos tiene más gracia. sí, tiene más gracia, tiene más mano izquierda, sí, es más simpático, ¿no? Pero el González es un oportunista, un elemento, pero de cuidado. Bueno, esto, uno aquí se va por los cerros de Úbeda. sí, ya estamos hablando ya de política. Ya. Nos estamos metiendo con medio mundo, Ángel, nos van a dar tela.
Por eso digo que si venís aquí ya los tenéis que poner la armadura. Te van a tirar piedras. Yo, por ejemplo, viví en Perú 6 años, mi mujer es peruana, mis hijas son peruanas y hace tiempo ya que no voy porque yo volví a España a finales del 17, pero pues, siempre uno dejó allí muy buenos amigos y yo recomiendo a todo el mundo que visite el Perú y que Hispanoamérica tiene auténticas joyas, ¿no? Y que lo que debemos hacer es luchar juntos por ese patrimonio histórico común, porque esto no es solo una cosa de la España europea, hay que entender nuestra historia como una gran base de conjunto. Y Emilio y yo, los programas que hacemos, pues siempre es eso, buscando ese conjunto, ¿no? Sí, es que para mí, bueno, dime. Habla. Es que hay gente que dice que no. O sea, por ejemplo, el otro día hablaba con, se llama Alberto G. Ibáñez, sí. Y él dice que no puede bueno, tú le entrevistaste también, creo. Sí, le entrevisté, sí. Que no puede. A mí me gusta mucho porque él se apasiona, ¿no? Entonces le veo creíble, ¿no? Pues eso te digo, no me gusta hasta la gente que va midiendo a ver lo que digo, a ver si esto está bien. No, él se apasiona, él lo vive lo que dice, ¿no? Me parece un tipo bastante auténtico. Pero yo le pregunté esto, ¿no? Entonces, si él piensa que la hispanidad es una patria única nuestra, o si hay varias patrias dentro de la hispanidad. Y claro, él dice que la república ya no se pueden echar atrás, que bueno, que ya está muy asentado, pero luego se contradice un poco a la vez, ¿eh? Y yo pienso que no. O sea, aquí la patria es la hispanidad. O sea, España no es que, no sé cómo decirlo, en el laboratorio de España no es que se hiciera Hispanoamérica, ¿no? Y saliera ahí y hubiera sido un científico español, no. O sea, España es otro país que salió de la disgregación de la monarquía hispánica. Igual que Perú, igual que Panamá. No es solo la influencia española en América, Ángel, es la influencia de América en España, en la dieta, en la música, en la arquitectura. América cambió nuestra historia y es parte de nuestra historia y es parte no solo de nuestra historia, sino de nuestro ser, de nuestra identidad. Yo ahí concuerdo contigo. Claro. Y sabes que es muy interesante que hasta en estos debates de Borbones y Austria lo vemos también de un lado y del otro del charco, ¿no? Porque sí, allí igual. Allí peor, allí no los pueden ver a los Borbones, ¿eh? No, ellos dicen, no, de que América se independizó porque los Borbones eran los seres del mal, unos seres diabólicos, prácticamente satánicos, por no decir del otro. Incumplieron el pacto que había hecho Carlos I, que eso era de la corona y no sé qué, entonces como ya no había pacto, pues ya eran libres, ¿no? Claro, sí, pero de la guerra de los comuneros mejor hablamos, ¿no? Sí, claro, por supuesto, pero ¿sabes por qué ellos aceptan ese discurso más? ¿Sabes por qué? Porque claro, ellos dicen, bueno, hay que echarle la culpa a alguien. Bueno, ¿a quién se le echamos? A los Borbones. No le vamos a echar la culpa a Bolívar, porque Bolívar es nuestro libertador, es venezolano. Claro. Es propaganda pura y dura, 100% propaganda. Como cuando decía... que también hemos asumido aquí, Ángel, que Bolívar tiene estatuas por toda España, ¿eh? Sí, es una vergüenza. Claro. Oye, me quedé asombrado cuando presentasteis a Franco exalzando a Bolívar. Sí, yo no lo sabía eso, ¿eh? Me quedé de piedra. Primo de Rivera, la Segunda República, Franco y el emérito, los 4 levantaron estatuas a Bolívar. Madre mía. No, y para el que no lo quiera creer, ahí está ese corto publicitario de la época. Pero, es política, o sea, si yo quiero llevarme bien con las repúblicas, pues no puedo tirar por el suelo a quien es su fundador, ¿no? Exacto. Es pura política, ¿no? Pero entonces, claro, eso se sale ya de la historia. Eso lo vemos en muchos hispanistas hoy en día a la hora de escribir. Lo vemos en Marcelo Gullo, en Santiago Armesilla, en esos artistas. Porque ellos, claro, ese es el discurso que le cae bien a todo el mundo, tanto de un lado al otro del charco. Entonces, ¿quién es el chivo expiatorio? Los Borbones. Claro. Es que hablando del tema yo lo que creo es que mucha gente, por la avenida que decía antes que ha abierto Elvira Roca, pues ha dicho, oye, aquí hay mercado, por aquí me meto yo, ¿no? Porque claro, la hispanofobia, como está ya tan trillada, pues ya son muchos, ¿no? Pero sin embargo esto, como está creciendo, pues se meten con un hispanismo de medio pelo, ¿no? Entonces, tú no puedes andar defendiendo a San Martín y decir que eres hispanista, ¿no? Pues yo he visto vídeos de Marcelo Gullo poniendo a San Martín por las nubes.
y al día siguiente te habla de la patria española y de no sé qué, y entonces el que iba a matar la patria española, entonces, ¿cómo es eso? A ver, a mí que me lo explica. Que era español, que San Martín Vamos, que se crió encima no era en- ni hispanoamericano, que él No, estuvo allí un rato. hablaba con acento andaluz y todo, como Sí, Antonio. sí. No, que al principio no se fiaban de él por el acento incluso, ¿no? Decían, no, este es godo, este cuidado con él, este viene a traicionarnos, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. ¿cómo se come eso? O sea, ¿cómo puedes defender tú a la vez la hispanidad y a San Martín? Yo Y creo que luego, todavía falta tiempo, Ángel. Como te digo, han sido muchos años, sobre todo en el siglo XIX, tanto España como las repúblicas americanas tuvieron que crear discursos para los nuevos estados-nación, los sí, llamados hechos diferenciales, y todavía hace falta mucho filtro, mucha purificación, mucho debate, y con lo pero que tú dices, y a los temas de fondo, eso es hay que fundamental. derrumbarlo. Si la gente piensa, quiere sentir que la hispanidad es su patria, eso Sí, hay sí, que sí, tirarlo por el suelo. de acuerdo. No, no podemos. Sí, bueno, nosotros Y aportamos nuestro mucha granito gente de arena, ¿no? mucha gente no va a poner a parir por eso, ¿eh? Pero es que no, yo no le veo salida. O sea, Hay que aquí las acostumbrar. medias tintas no van a ir bien, ¿eh? No van a ir bien porque nos vamos a quedar ahí en tierra de nadie y se va a hacer ni chicha ni limonada, ¿no? Bueno, cuando Antonio y yo hacemos nuestros programas, tratamos de aportar nuestro granito de arena y diciendo las cosas sean como sean. Nos hemos ganado muchos enemigos de muchas partes, pero también mucha gente que nos reconoce y nos felicita Claro, por el trabajo que hacemos. Que al final eso es lo que importa, ¿no? De que más gente claro. vaya abriendo los ojos y desenmascarar todas estas falsas mentiras. Y que están muy contaminadas por la política y la ideología, que es lo más triste de todo. Lo que nos están separando a los hispanos es esto, la política y la ideología más que todo. Claro. No, no, es que nosotros tenemos que ir con la verdad. O sea, nosotros no necesitamos propaganda ni inventarnos nada. La verdad, con la verdad los derrumbamos. Hombre, y luego tener lo que yo llamo contrapropaganda, tener el ojo de desmontar sus mentiras, ¿no? Porque ellos son como llevan muchos años y ya están muy elaboraditas, ¿no? Saben dónde atacar, ¿no? Entonces también saber desmontarlo, ¿no? Pero con la verdad, nosotros no tenemos por qué inventarnos nada. Sí, no, y además en Hispanoamérica te digo una cosa, en Hispanoamérica cada vez hay más gente crítica. De hecho, los Sí, grandes críticos de las independencias son historiadores hispanoamericanos. Yo no, pienso, por ejemplo, en el colombiano Pablo Victoria, colombiano también fue Luis Corsi. Yo en Perú fui muy amigo y discípulo de José Antonio Pancorbo, que en paz descanse, que tiene un libro fundamental como Los demonios del Pacífico Sur. Está Francisco Núñez, que es ecuatoriano. Estuvo José Manuel González, que en paz descanse, argentino, que escribió La cueca larga de los Pincheiras, una montonera realista a la independencia sudamericana. El problema es Zunzunegui que mexicano. Zunzunegui mexicano, que historiadores salen y sobre todo mucha gente joven crítica, harta, justamente en los bicentenarios. El problema que tenemos es que la España oficial, lejos de apoyar esto, lo que apoya es todo lo contrario. Que esa es España otra. oficial, olvídate. Es que montamos un circo y nos crecen los enanos. Pero ¿qué te vas a esperar de un tipo que se va a hacer rituales satánicos ahí a la plaza de armas, al patio de armas del Palacio Real? O sea, ¿qué te vas a esperar? O sea, Pero lo yo que por le eso, salgan cuernos y humo y le salga cola o otra cosa. No es que hay que hablar de Como esa el día, gente. como el día de la bestia, ¿no? Hay que perderles el respeto totalmente, porque es que no se lo merecen. pero yo Ya por eso, estaría Ángel, bien. te digo que sin ser yo un iluso o un pesimista, o un optimista, perdón, sí dejo cierto margen porque, oye, hasta hace 10, 15 años en Perú tú no podías criticar la figura de San Martín y ahora hay muchos jóvenes peruanos que la critican abiertamente. Algo está empezando a cambiar para bien, ¿eh? Sí, O sea sí. que No, puede no. dejar Estos años yo veo que esto ha subido muchísimo, ¿eh? Y hay que seguir, ¿eh? sí, Tenemos hay que que ser. seguir Claro, hay que porque seguir. estos 2 o 3 años ha sido brutal. Bueno, pues estamos en 1 minuto y 20. Digo 1 minuto, 1 hora y 20. Yo creo que ya está bien, ¿no? Sí, sí, Porque si sí. no la gente se aburre. Sí, la Y gente no después no hemos los tocado echa. nada prácticamente. Lo hemos cogido por los pelos. Sí, O sí. sea, pero Si bueno, a hay mí me algo, gusta así. A mí me gusta tocar No, diferentes temas. Andrés, pero el siglo XVIII, Ángel, yo creo que, oye, hemos ido a muchos temas de fondo del siglo Hombre, XVIII. pero yo quería sí, hablar de Ensenada, de la flota, de la creación de los virreinatos, de la expulsión de los jesuitas, bueno, de algunas hemos nombrado cosillas. algunas cosas de esas, ¿no? Sí, No, sí, no sí, a sí. fondo, pero No, lo no, hemos no. nombrado. Bueno, otro Pero día ya lo tocaremos. otra. Pues nada,
Emilio y Antonio, muchas gracias, ha estado muy interesante. A ti, Ángel. Y nada, ánimo y a seguir, que esto lo tenemos ya vencido, no, pero estos están ya en retirada, ¿eh? Tenemos que seguir con lo nuestro. Como las del ESO. Sí, como las del ESO. Están ya en retirada. Soldado borbónico, por cierto, todo hay que recordarlo. Por cierto, exacto. Es que defendió a Felipe V frente al archiduque, dicho sea de paso. El que hizo el ejército de verdad real fueron los Borbones, ¿no? Los otros era ahí, cada uno con un atillo, con su espada y con su sombrero, ¿no? Ahí va cada uno a lo suyo. Y con mercenarios, muchos también. Muchos mercenarios, claro, tienes razón. Bueno, pues nada, lo dicho. Ha sido un placer y hasta muy pronto, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, Ángel. Un abrazo hasta Perú. Un abrazo.